No sé si algunos se recuerdan el último mensaje que pude dar aquí, tuve el placer de dar aquí. Era como un curso intensivo para entender el Evangelio. Y hablamos acerca del origen de nuestro origen en Dios, del origen de la batalla contra la maldad y el porqué de Cristo, por qué Él tuvo que venir como hombre, por qué tuvo que morir y tener la victoria como hombre. Hablamos acerca de la misión de Cristo. Ahora queremos dar como una continuidad a ese mensaje, porque el último mensaje terminamos con decir de que ahora nos toca a nosotros. Amén. De que Cristo transfirió su victoria a nosotros. Aleluya. Para que nosotros también pudiéramos tener esa victoria haciendo las obras de Cristo. Amén. Amén. Queremos ahora ver cuál es nuestra misión. Para poder entender las obras, las cosas que Dios quiere que nosotros hacemos, tenemos que entender la voluntad de Dios. ¿Sí? Y para entender la voluntad de Dios, se tiene que conocer a Dios. ¿Cierto? ¿Hace sentido? Es como obvio, right? Pero nos olvidamos. A veces nos olvidamos de que es lo que es tan obvio. En Efesios 5:10 dice que debemos siempre estar comprobando lo que es agradable al Señor. Y luego nos dice en Efesios, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Por qué le estoy explicando esto? Porque muchas veces en la iglesia tenemos un deseo de meter a las almas y meter a la gente, lo cual es bueno, pero Dios no nos llamó a salvar almas, nos llamó a discipular las almas. Él es el que salva, pero la misión de nosotros es discipular a las almas. Y muchas veces metemos a la gente en la iglesia y, como ahí te sale está bien, o en el intento de que la gente se salva, les vendemos un evangelio, lo cual es no correcto, en que decimos, con tan solo decir una oración, eso es todo, no tienes que cambiar nada, Cristo es como un adorno en tu vida. No, eso no es correcto, eso está mal. Cristo lo demanda todo. Él quiere cambiar todo de nuestras vidas, amén. Y nosotros nos tenemos que poner a su modo. Amén. Por ejemplo, si yo contrato a alguien que me ayuda en mi negocio y le doy instrucciones y le digo, quiero que hagas las cosas de esta forma para tener este resultado. Y él va, pero él hace las cosas a su manera y regresa y las cosas no están bien, de tal forma que yo tengo que rehacerlo todo yo mismo. ¿Qué va a pasar con ese empleado? Bye. O cambia o lo echo, ¿verdad? ¿Verdad? Pero como que no nos fijamos que eso es mismo en el reino. Tenemos que ponerlos al modo de Dios para serle útil a Él. Y si no logramos entender sus formas y sus sendas, podemos estar mucho tiempo en la iglesia y no tener fruto. Y la Biblia dice que por sus frutos los conoceráis, ¿verdad? La intención de Dios es cambiar nuestra mentalidad. Como dije antes, no es cierto cuando le decimos a la gente no tienes que cambiar nada, Cristo te llama como estás. Sí, Él te llama como estás, pero su deseo es que su amor te cambia. Pero a veces nos confundimos en cuáles son los cambios que nosotros tenemos que hacer. Pensamos que el cambio es de que tengo que parar de tomar y no ver pornografía y no decir malas palabras. Esos son frutos de otros cambios, ¿verdad? Cuando uno se enfoque en no voy a ver pornografía, muchas veces no tiene éxito porque el problema es un raíz más allá. Dios no te está pidiendo cuando te salvas, inmediatamente no te está pidiendo para todo eso. Lo que sí te está pidiendo es que cambias tu forma de pensar. Y en cambiar tu forma de pensar, todo eso va a venir. Amén. Por lo cual, se nos dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena
voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, para poder entender la voluntad de Dios, tenemos que cambiar la forma en que pensamos. Por eso se nos dio la palabra de Dios y el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque uno como hombre o mujer no puede lograrlo uno mismo. Por eso tenemos la palabra y el Espíritu Santo. Y si nosotros no nos conectamos con el Espíritu Santo y no leemos la palabra, sería lo mismo de si yo tuviera trillones de dólares en el banco, pero nunca lo uso y me muero de hambre porque rehúso aprender el código para accesarlo. En la misma forma, nosotros, la Biblia dice que estamos sentados en lugares altos con Cristo Jesús. Ya tenemos la victoria, pero muchas veces no vivimos en esa victoria porque rehusamos aprender el código de Dios. ¿Hace sentido? Sí. Ok. Este es solo para darle contexto de lo que vamos a hablar. Hoy lo que vamos a hablar tiene que ver con unas categorías. Dios ve las cosas en diferentes categorías que nosotros los vemos. En la Biblia se ve las categorías de hijos de luz, di conmigo, hijos de luz, hijos de las tinieblas. Amén. Los hijos de luz son los que siguen las sendas de Dios y los hijos de las tinieblas son los que siguen las sendas del enemigo, del diablo. Y en la Biblia, desde el principio, uno puede distinguir de los dos linajes. La última vez hablamos mucho acerca de la creación y la caída del hombre. En la Biblia lo que pasa inmediatamente después de eso es en el capítulo 4 se ve la historia de Caín y Abel. Esencialmente, Caín y Abel son hijos de Adán y Eva. Abel da un sacrificio agradable a Dios. Caín también da un sacrificio a Dios que no le es agradable. Y Caín, en vez de tratar de arreglar las cosas, se mete en su corazón que quiere matar a su hermano, porque se llena de ira. Y Dios le da una advertencia, ¿se dice? Sí. De que él tiene el poder de escoger a no darse a la tentación. Que la tentación está a la puerta, pero él se pudiera dominar de él, en vez de la tentación dominarse de Caín. Pero Caín escoge rechazar la advertencia de Dios y mata a su hermano Abel. Entonces, por resultado, Dios como juez pone una maldición sobre Caín. Y ahí vemos que ahí está un linaje ya de maldad, de maldición. Y dice en Génesis 4, 16 al 17, salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad, el nombre de su hijo Enoc. Eso es muy interesante, recuérdase de eso, que edificó una ciudad. Luego en el capítulo, este capítulo sigue describiendo la descendencia de Caín, que era gente que descubrían muchas cosas, se inventaban muchas cosas, y dice en capítulos 20 y 22, y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en las tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal-Caín fue Naama. Ok, y luego el capítulo termina diciendo esto. Y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Ok, desde el principio se ve una distinción entre los hijos de luz y los hijos de las tinieblas. Con los hijos de luz se ve, Set representa a los hijos de luz, porque él era el sustituto de Abel. Abel, quien tuvo un sacrificio que agradó a Dios. Él es el bendecido, su linaje es bendecido. Y para que entendamos, estos son tipos, ¿verdad? Tipos para que nosotros aprendáramos de ellos, ¿verdad? Y se ve en ese linaje es el linaje que empezó a invocar el nombre de Dios.
Por un tiempo los hombres pararon de invocar a Dios. Después de la caída pararon. Pero el linaje de Set fue el linaje que siguieron buscando al Señor, invocando su nombre. Amén. Amén. En cuanto a la familia de Caín, se dice en la Biblia, en los próximos capítulos de ahí, que la descendencia de Caín era lleno de gente que eran violentos. Eran los primeros que empezaron a tener múltiples esposas. Y habían uno, el último que mencionan, hizo todo eso, mataba gente, tuvo múltiples esposas. Y él mismo declaró sobre sí mismo una multiplicación de la maldición de Caín. Entonces Dios dijo que sobre Caín hubiese esta maldición. Y él, por su propia boca, la Biblia lo dice, él lo dice que eso sea sobre mí aún más. Right? En eso se distingue hijos de luz, hijos de maldad. Ahora vamos a poner una pausa porque hay dos otras categorías que queremos ver. ¿Me están entendiendo so far? Okay. Otras categorías que podemos ver son reyes, di conmigo reyes, y sacerdotes. ¿Pueden haber reyes y sacerdotes en el linaje de los hijos de luz? Y también pueden haber reyes y sacerdotes en el linaje de los hijos de las tinieblas. ¿Amén? Yeah. ¿Making sense? Yeah. Pero hay una tendencia, hay como un patrón, una pauta, ¿sí se dice? De que usualmente como que los hijos de las tinieblas son muy buenos, muy sagaces en llegar a ser reyes. Y los hijos de luz se enfocan mucho más en ser sacerdotes. Y no es necesariamente que ser sacerdote es bueno, ser rey es malo. No es necesariamente así, pero es donde se han enfocado. ¿Is this making sense? Sí. Okay. Al haber pauta, este patrón que empezó con los hijos de Adán, del linaje de Caín y el linaje de Set. Luego lo que pasa en la Biblia es que entran los capítulos donde se habla acerca del diluvio. Entonces, recuerda, los hijos de maldad están tan enfocados en crear ciudades y crear reinos y todo esto, mientras los hijos de luz no están pensando en eso, pero sí están con Dios. Con este patrón lo que ocurrió es que tanta maldad llenó la tierra que Dios dijo, tenemos que empezar de nuevo. Para que el ser humano siga, para que las generaciones que vienen puedan sobrevivir, se tiene que hacer un reset. Porque este empiezo está muy mal, no se puede trabajar con esto. Entonces los capítulos son acerca de Noé y su familia que construyen el arca y el diluvio. Pero en cuanto termina el diluvio, toda la humanidad, menos Noé y su familia, han muerto, ¿verdad? Sí. Todos los malos, todos los que estaban ahí, ya están muertos. Al empezar de nuevo con Noé y su familia, sigue el mismo patrón, la misma pauta. Porque los hijos de Noé también tienen un hijo que fue maldito, deshonró a su padre, entonces Noé lo maldijo, se llamaba Cam. Y tuvo otro hijo que Noé declaró como bendito, el cual se llamaba Sem. Ahora este patrón sigue. Y uno ve en Génesis lo mismo con el linaje de Caín y Set, lo vemos con Cam y Sem. De entre la descendencia de Cam, de maldición, dice esto en Génesis 10, 8 a 10. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erech, Akkad y Caln en la tierra de Sinar. Ahora vemos que el patrón no solo sigue, avanza. Porque no solo está construyendo ciudades, está construyendo reinos completos, múltiples ciudades. Y la Biblia no dice que él se creía poderoso, dice que él era poderoso. Es el comentario de Dios sobre él. Él era el primer poderoso, right? Eso es lo que vemos en el linaje de Cam. Mientras la descendencia de Sem, la descendencia bendita, es donde sale Abraham.
el escogido de Dios, el amigo de Dios, ¿verdad? El padre de la fe. Entonces, con esto podemos ver que hay un patrón de que los hijos de luz como que se enfocan más, por decir, en construir altares, ¿verdad? Conexión con Dios, se enfocan en lo espiritual. Mientras los hijos de maldad de las tinieblas se enfocan en, por decir, construir ciudades. ¿Right? Por esta razón, Cristo nos dice en Lucas, los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Como que no es que construir ciudades es algo que solo los malos hacen, sino que como que ellos reconocen que esta es una batalla entre reinos. Mientras muchas veces los hijos de luz se enfocan tanto en lo espiritual, y eso sí es importante, pero como que se olviden de que están en una batalla de reinos. Si usted se recuerda, la última vez hablamos de que cuando uno nace de nuevo, uno nace en la familia de Dios, nace como ciudadano del reino de Dios, pero también nace en una guerra, las situaciones en que estamos viviendo. Tú naciste como un soldado en las Fuerzas Armadas de Cristo Jesús. Y es importante que se le enseñe a la gente, eres parte de la familia de Dios, tienes que aprender a ser hijo e hija, eso es importante. Y es importante enseñar a la gente, tú eres ciudadano del reino de Dios, enseñarle cómo vivir como ciudadano. Pero también es importante enseñar a la gente, tú eres soldado en las batallas, en las Fuerzas Armadas de Dios, y tienes que aprender cómo pelear. ¿Amén? Y no es decir el trabajo de construir altares no es importante, sí es importante. Si el linaje de Sem no se hubiera dado a invocar el nombre de Dios, probablemente toda la humanidad se hubiera perdido. Noé no hubiese no hubiera sido alguien santo para preservar, porque la santidad de uno preserva a otros. Puede ser que tu santidad esté causando misericordia para tus familiares o para tus vecinos que no conocen a Cristo. Porque no hubo gente santa en Sodoma y Gomorra, fue destruida. Pero Dios estaba dispuesto con toda la maldad a salvar la ciudad si hubiesen suficientes personas santas, pero no lo hubieran, ¿verdad? La Biblia también nos dice en 1 Corintios 7:14 que el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Entonces la santidad, el trabajo de construir altares, de ministrar a Dios, de enfocarnos en lo espiritual, eso es importante. Eso es lo que preserva a las naciones. Eso no se debe de dejar, jamás se debe de dejar. Pero yo pienso que estamos entrando en un tiempo donde Dios nos está diciendo, hey, siguen construyendo los altares, pero ahora también quiero enseñarles cómo construir ciudades. Porque las cosas naturales también importan. ¿Todos aquí conocen el nombre Walt Disney? ¿Cómo es que conocen ese nombre? Se conoce por todo el mundo. Y el hombre murió en los 60s. 1960, pero aún está afectando generaciones, porque él era un rey en lo natural, aún no teniendo una oficina oficial con ningún gobierno. Él era un rey de cultura, no solo de su estado, no solo de su país, sino en el mundo entero, en tal forma de que él era un hombre que no se sabe si era cristiano o no, pero en sus historias tenían principios bíblicos. Su enfoque era en tener mensajes saludables para las familias. Su enfoque era mostrarles a las mujeres cómo ser femeninas, cómo ser mujeres, y a los hombres cómo ser hombres masculinos, pero de una forma sana, en una forma buena. Su nombre es tan poderoso que ahora, más de 60 años después, él ya está muerto, pero la gente que odia sus principios y odian los principios de Dios, aún reconocen la importancia de su influencia. Entonces la gente que ahora maneja la compañía de Disney, usan el nombre de Disney para perversar los mensajes y dar un mensaje contrario a lo que él daba antes, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué no había gente cristiana ahí
para asegurarse que los mensajes siguieran siendo sanos y mensajes buenos. La razón es porque la iglesia, por lo menos aquí en los Estados Unidos, por mucho tiempo se ausentó. Se ausentó de la cultura, se ausentó de la vida política, se ausentó de educación, de negocios, de todos los lugares y dijeron, no queremos nada que ver con construir ciudades, solo queremos construir altares. Y de nuevo, construir altares es importante, se tiene que hacer. Pero Dios nos está diciendo ahora, hey, miran lo que ha pasado en el país y en el mundo entero. No podemos ausentarnos de crear las ciudades. Tenemos que hacer el trabajo en lo natural. Puede ser de que tal vez Dios no te está llamando a ser pastor, pero tal vez sí te está llamando a ser hombre de negocios. Porque Él quiere que tú financias la obra del reino de Dios. Y tal vez la obra del reino de Dios no solo es dar dinero a las iglesias, tal vez es fundar y financiar organizaciones que pelean en contra del aborto, que pelean contra las mentiras del transgénero, right? Tal vez Dios te ha llamado a usted o uno de tus hijos que sea un artista o un deportista popular, que Dios también los puede usar a ellos y quiere usarles a ellos. Amén. So, los hijos de maldad han sido muy truchos para enfocarse en crear ciudades. Y fue por eso de que la maldad creció tanto que en el tiempo de Noé Dios tuvo que empezar de nuevo. Y yo pienso que estamos viviendo en un tiempo ahora donde Dios nos está diciendo a nosotros, hey, el enemigo quiere avanzar las cosas para traer el final de todo. Pero yo quiero dar a mi iglesia la oportunidad de tomar la tierra para dar más tiempo, para que más almas se salven. ¿Amén? ¿Esto hace sentido? Okay. Como dice en la Biblia, todo lo que está escrito es por nuestra educación. Entonces podemos ver en qué forma Dios quiere hacer esto. En qué forma quiere que nosotros podamos construir altares y también construir ciudades. Y se ve con el pueblo de Israel. En Éxodo 20:18 vemos que el Señor ya liberó a su pueblo de egipcio. ¿Cómo se dice? Egipcio. Ya los liberó de la mano de Faraón. Les trajo al monte de Horeb en el desierto de Sinaí. Y lo primero que quiere hacer es establecer que ellos se acostumbran a estar en la presencia de Dios. Les trae al monte del Horeb y dice que el monte temblaba con la gloria de Dios, que habían relámpagos y truenos, que había oscuridad. Y dice esto, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Entonces aquí vemos que Dios les estaba invitando a su presencia. Lo estaba mostrando toda su gloria. Mire, cuando usted lee la Biblia, el enemigo constantemente ataca para que uno no ponga atención. Uno se pone como que, ay, que tengo sueño, y hace 2 minutos no tenía sueño. Uno dice, qué aburrido. Pero la realidad es cuando uno lee la Biblia, uno nota, esto no está aburrido. Hay revelaciones aquí. La palabra de Dios es el único documento vivo en que toda la humanidad pudiera pasar todas sus vidas aprendiendo la Biblia y aún hubiera más que aprender en la Biblia, porque es vivo. No le permite que el enemigo le miente y le diga que es aburrido, porque no. Si usted se imagina estar en la oscuridad con una montaña y la montaña misma temblando, y hay truenos y relámpagos y oscuridad y nubes y la voz misma de Dios que le esté hablando, eso es poderoso. Amén. Nosotros lo simplificamos a una historia nice en la Biblia, ¿verdad? Pero Él es un Dios poderoso y se revela en la Biblia. Ese Dios todopoderoso se estaba revelando a ellos y ellos dijeron,
no thank you, I don't want to, please go away. Moisés, que tú nos digas, y tú hablas con Dios y luego hablas con nosotros, pero nosotros no queremos hablar con Dios. Eso no era el plan de Dios. El plan de Dios no es que usted venga y solo reciba nutrición y aumentación espiritual cuando venga acá. Él quiere encontrarse con usted. En su casa, en el carro, cuando está lavando trastes, cuando está trabajando, cuando le está hablando a sus hijos. Él quiere encontrarse con usted. Ese es el deseo de Dios. Pero la gente no quiso. Entonces, estos son supuestamente el linaje de luz. La gente escogida de Dios. Y ellos deciden, no queremos construir altares. En la historia de Israel, por mucho tiempo se ve que descuidaban del altar de Dios, descuidaban del templo de Dios. Seguían otros dioses, seguían otros amores. Y para decirle la verdad, es fácil decir, oh, qué bobos, qué tontos. Pero nosotros hacemos lo mismo, right? Y lo sabemos. Entonces, como no estaban en la presencia de Dios en lo espiritual, tampoco tenían la sabiduría, ni los ojos para ver, ni el valor para hacer lo que Dios quería en lo natural, right? No querían enfocarse en Él en lo espiritual, y vamos a ver cómo les fue en lo natural. En Números 14, 20 a 35, para darles contexto de lo que vamos a leer. Entonces, llegan al punto donde Dios le había prometido a Abraham más de 400 años atrás que les iba a dar la tierra prometida. Los sacó, les salvó del poder de Faraón, los trajo por medio del desierto y al fin está a punto Dios a cumplir con su promesa a Abraham. Y les dice, aquí está la tierra, tienen que conquistarla. Mandan espías para ver la tierra. Y cuando regresan los espías, la gente dice, mejor no. Ay, mejor no, hay gigantes. Ay, it's scary. La misma reacción. Aquí en el monte, Dios les está invitando a su presencia. Ellos dicen, no, thank you. Les lleva a la tierra prometida. Y ellos también dicen, no, thank you. Right? Y eso es lo que acontece. Entonces Jehová dijo, yo le he perdonado conforme a tu dicho, porque los iba a matar. Pero Moisés intercedió por ellos. Su santidad los preservó a ellos. Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado lo verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá por posesión. Ahora bien, el amalequita y el cananeo habitan en el valle. Volveos mañana y salid al desierto, camino del Mar Rojo. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmurea contra mí, las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Y en este desierto caerán vuestros cuerpos. Todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entráis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptando a Caleb, hijo de Jefoné, y a José, hijo de Nun. Por a vuestros niños, de las cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en el desierto y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años. Y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días, de los 40 días que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, 1 año por cada día, y conoceréis mi castigo. Jehová ha hablado. Así haré toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos y ahí morirán. No quisieron entrar en la presencia de Dios
Entonces no tenían el coraje, la visión para poder entrar en las promesas de Dios. ¿Me estoy dando a entender? Sí. Primero Dios te invita a su presencia. Y luego te invita a la batalla. Estábamos hablando acerca de David. ¿Usted sabe por qué David era un hombre conforme al corazón de Jehová? ¿Usted sabe por qué? Cuando todos los demás de Israel temblaban al ver a Goliat, pero David cuando vio a Goliat, él dijo, esta es la promesa de Dios. Aleluya. Porque estaba primero en la presencia de Dios. Es cuando no pasamos tiempo en la presencia de Dios, es cuando nos asustamos acá. Vemos lo que está pasando alrededor y decimos, oh my gosh, this is scary, mejor me voy. Uno ve lo que está pasando con los transgénero, especialmente en esta ciudad, y uno empieza a buscar en qué otro estado me puedo mudar, dónde puedo vivir. Y mira, si Dios te dice es tiempo de irte, vete lo más pronto posible. ¿Verdad? Right? Si Él te está dando la advertencia, hey, you better get out of here, it's dangerous, you better do it. Pero si Dios no hace eso, uno tiene que estar firme y decir, ok, me meto en la presencia de Dios. Si no me meto en la presencia de Dios, no sé mis órdenes. Right? No sé cuándo hacer las cosas. No sé cómo hacer las cosas. Y el cuándo es importante, porque vamos a ver que los hijos de Israel, después de escuchar esto de Moisés, dijeron, oh, ok, sí vamos a ir, mañana vamos a ir, vamos a tomar la tierra. Y Moisés les dijo, ya muy tarde para ustedes. Dios no está con ustedes, no vayan. Y fueron y perdieron. Right? Es aquí donde podemos aprender dos cosas. Una, como ya dijimos, tenemos que tener tiempo en la presencia de Dios para poder ganar las batallas en donde Él nos manda. Pero la segunda cosa que aprendemos, y eso es difícil para mí también, obediencia demorada no es obediencia, es desobediencia. Hay que hacer lo que Dios dice cuando Él lo dice. Y me estoy hablando a mí también. Porque a veces Dios nos dice hacer algo y uno, ay, pero ¿de veras? Y sí, y tal vez soy yo. Y no, Él quiere que tengamos tanto tiempo con Él aquí, que cuando vemos el gigante acá, no nos demoramos. Sabemos, yo puedo conquistar ese gigante. Amén. La gente desfalleció en su fe por el reporte que dieron los príncipes de su tierra. Porque los 12 espías que fueron a ver la tierra antes, no solo eran cualquier persona, eran los príncipes de las tribus de esa nación. Entonces, de acuerdo a las palabras de Dios, Moisés mandó 12 líderes para espiar la tierra, y estos regresaron con este reporte en Números 13, 27 al 33. So, estamos rewinding. So, esto era antes de lo que acabamos de leer. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Y este es el fruto de ella. Ellos trajeron frutos como ejemplos del fruto que crecía y eran enormes. Mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac. Amalek habita en el Negev, y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb, quien Dios mencionó después, hizo caer al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así les parecíamos a ellos. En inglés hay una canción que dice, Whose report will you believe? Al reporte de quién vas a creer.
Los espías, 10 de los espías tienen un reporte malo. Reconocen que sí, la tierra fluye leche y miel y es muy buena tierra. Pero se enfocan pero los enemigos son muy grandes y nosotros somos como langosta en su vista. ¿Cómo sabían ellos? ¿Cómo sabían ellos que eran como langosta en la vista de los enemigos? Así se miraban ellos. Ellos no sabían eso. Ellos no sabían. Puede ser que los enemigos estaban aterrorizados de ellos. Pero ellos escogieron creer que eran como langosta en sus vistas, porque ellos mismos se veían como langostas. La verdad es, no se veían a ellos como langostas, veían a Dios así. Es también la razón por la cual David no tuvo temor en pelear contra Goliat. Porque su confianza no era en sí mismo, era en el Señor de Israel. Amén. Nos toca a nosotros creerle a Dios y no al enemigo. No a nuestros propios pensamientos o emociones, pero a Dios. Y si uno nota, la próxima generación, si uno lee la Biblia en el libro de Josué, la próxima generación, los hijos de estos que rehusaron entrar, los que sí entraron, ellos sí pelearon, pero no tuvieron que pelear contra gigantes. Los israelitas no pelearon contra gigantes hasta la generación de David. Entonces se enfrentaron con gigantes, pero ya habían tenido victorias y ya su fe había incrementado, ¿verdad? Este pueblo que rehusaron entrar por temor a los gigantes, los cuales ellos no iban a tener que enfrentar. ¿Right? Y por su temor, por no enfrentar a los enemigos, por no entrar en la tierra, los hijos de ellos sufrieron. Pasaron su juventud en el desierto, cuando lo hubieran podido tener en la tierra prometida. Y los hijos tuvieron que pelear las batallas que les tocó a los padres pelear. Eso es lo que el enemigo quiere. Por eso manda malos reportes. Para que tú no peleas las batallas, para que le toque a tus hijos pelear tus batallas. Y ahora, en vez de avanzar a la próxima generación, los hemos retrasado. ¿Hace sentido? Sí. También con nosotros. Aunque la batalla se mira muy fea o espantosa, nos toca pelear las batallas de hoy. No meter nuestras cabezas en la arena, o como yo dije, en donde huyo, donde no tengo que lidiar con esto. Porque si yo hago eso, guess what? Mis hijos van a sufrir por eso. Sus hijos van a sufrir si usted no pelea las batallas que les toca a usted. Si no enfrentamos los enemigos que nos toca. Entonces, muchas veces hay alguna gente aquí que son nuevos en el Evangelio, pero también hay otros que han estado en el Evangelio por un rato. Y los que han estado por un rato, ¿cuántas veces han escuchado una prédica acerca de la tierra prometida y le dicen algo como, este es su año y usted va a entrar en su tierra prometida y va a entrar a la tierra que fluye leche y miel y Dios le va a traer provisión? Y el pueblo se dice, amén, aleluya, ¡woo! Sin entender nada de qué quiere verdaderamente decir entrar en la tierra prometida. Porque la mera verdad es muchas veces cuando la gente escucha prédicas así y dicen, ¡wow, amén!, es porque tienen un concepto de la tierra prometida que no es correcto. Sí, Dios sí te quiere prosperar en tu alma, en tu espíritu y aún también financieramente. Eso no es malo, eso es bueno. Pero muchas veces piensan que llegar a la tierra prometida quiere decir que Dios me va a dar todo y todo va a ser fácil y voy a tener el carro que quiero y el house que quiero y la gente me va a respetar y voy a ser famoso y la maestra del segundo grado se va a arrepentir de decir que yo no soy inteligente. Todas estas cosas que es acerca de yo. Pero la tierra prometida no es acerca de nosotros. Right? Es acerca del reino de Dios. Y la verdad es esta. En el desierto es cuando Dios provee maná. Maná es su provisión sobrenatural. No había para comer, no había para tomar, pero Dios lo proveía sobrenaturalmente. Ya cuando uno llega a la tierra prometida, Dios espera
que nosotros peleamos y ganamos victoria y que nosotros comamos y bebamos de esas victorias. En el desierto es cuando Dios te trae todos los milagros financieros para sustentarte, pero ya al llegar a la tierra, Él te dice, ok, go, do it, trabaja, pelea. Pero el concepto erróneo, y no sé dónde lo sacamos, es de que llegar a la tierra prometida es cuando todo va a ser fácil y easy, y yo voy a hacer, ir a conciertos todos los días o no sé qué. No, en la tierra prometida es cuando empieza el trabajo. Entonces, yo he tenido que corregir mi mentalidad también, en vez de siempre pensar, Dios, yo necesito otro milagro financieramente, por favor, provee. Eso no es el plan de Dios. El plan de Dios es que yo tenga victorias, y con esas victorias yo tengo lo que yo necesito para proveer para mí y para mis familias. ¿Amén? ¿Hace sentido esto? Amén. Ok. Entonces, la verdad es que Dios nos pregunta, ¿quieres comer? ¿Quieres un hogar? ¿Quieres bendiciones? Y uno dice, sí, es perfecto. Y te mete en una situación difícil, en una oportunidad. Te manda un león para matar. Te manda un gigante para matar. Te mete en la tierra prometida con naciones de maldad y gente mala y gigantes. Y uno dice, pero Dios, ¿qué es esto? ¿Dijiste que querías comer? ¿Que querías casa? ¿Que querías bendición? Ok, ahora conquista. Right? Y mira, la reacción de uno es natural decir, oh, yo. Pero es por eso que tenemos que primero estar en la presencia para recordarnos, oh, Él es varón fuerte. Él es hombre de guerra. A Él se sujetan reinos y naciones, poderes y potestades, dominios. La victoria ya lo ganó. Entonces uno no dice, no puedo. Uno dice, esto ya se ganó. Hay que entrar. ¿Correcto? ¿Amén? Amén. Y mira, el Señor no lo hace como una broma. No le hace como te mete en la tierra prometida con leones y gigantes y todo. Y no le hace como broma, como jajaja, ok, never mind. No, Él lo hace de verdad. Quiere ver si le vamos a creer. Right? Yeah. Estamos viviendo en un tiempo donde Dios nos está demandando a la iglesia, hey, es tiempo. ¿Me vas a creer o no? Right? Yeah. Y la mera verdad es que este último año, estos últimos 4 años, 5 años, ha habido mucho forcejeo para la salvación de este país. Sí, yeah. Y los próximos 4 años siguen ese forcejeo para este país. Sí. Y lo que yo he notado es que la gente cristiana que se mantuvo en el lugar secreto, en la presencia de Dios, y que tuvo el coraje para pelear las batallas, son los que ahora están recibiendo bastantes bendiciones, porque ellos tomaron la tierra. Mientras los cristianos que dijeron, mejor me callo la boca y no digo nada y no hago nada, todavía son nada, right? Right? ¿Hace sentido? ¿Quieren saber la voluntad de Dios? Aquí les va, Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Id y hacer qué? Discípulos. ¿Hacer discípulos de quién? De las naciones. No nos dijo simplemente hacer discípulos de otros hombres. Él demanda más. En la Biblia se habla, hay 2 parábolas que se hablan de los siervos con los talentos. Y los siervos que multiplicaron eran siervos ¿qué? Fieles. Y el que no multiplicó fue siervo malo, perezoso e inútil. Entonces, Dios no solo quiere que salvamos almas o discipular almas, quiere que se discipulen regiones. Y no solo regiones, ciudades. Y no solo ciudades,
la nación entera. Y no solo una nación, las naciones. Porque va a llegar un tiempo donde Cristo va a regresar en su segunda venida. La primera vez vino como cordero para salvar al mundo. La segunda vez va a regresar como el león para reinar sobre todos los hombres en una forma visible. Va a llegar, se va a parar en el monte y va a tener su vara de hierro y va a reinar desde Jerusalén por 1000 años, dice la Biblia. Pero antes de eso, la forma en que Jesús reina es por medio de nosotros. Entonces, ¿se recuerda que dijimos la última vez que Él es Rey de Reyes, Señor de Señores? Que nosotros somos los señores sobre los cuales Él se enseñorea. Ese es el plan de Dios. Él quiere que nosotros reinamos aquí en Colorado Springs. Él quiere que tú reinas en la industria donde tú estás. Él quiere que tú reinas en tu comunidad, no reinando sobre tus vecinos o paisanos como no puedes manejar ese carro, no, pero en una forma espiritual. Que tú tengas una influencia espiritual en tu región, en tu trabajo, en tu familia sobre todo. Empieza con tu familia. Pero ese es el plan de Dios. La Biblia dice que cuando Israel ya no tiene alianzas, cuando los reinos alrededor se ponen en una alianza para destruir a Israel, eso es cuando Cristo va a regresar. Va a salvar a Israel. Entonces, el clock de Dios no somos nosotros, es Israel. Right? Entonces el enemigo quiere avanzar las cosas. Por eso uno siempre ve que hay batalla en el Medio Oriente. ¿El Medio Oriente? Sí. Medio Oriente, en Israel. Porque el enemigo constantemente está tratando de avanzar el clock de Dios para que las almas ya no se pueden salvar. Right? Pero Dios está dando tiempo donde Él dice, hey, no es el tiempo. Yo quiero que entren más almas al reino. Y se cree en la iglesia que Dios, el último, the last great revival, Sí, avivamiento. Avivamiento, Dios desea 1 billón de almas que se salven. Right? Y el enemigo quiere parar eso, para que todos se metan al infierno. Pero Dios en su misericordia no lo está permitiendo, también por las oraciones de los santos, right? De nosotros hacer lo que estamos supuestos a hacer. Entonces, por eso es tan importante entender de que Dios sí ama a las almas, ama a las familias, pero más allá de eso quiere salvar y discipular naciones. Este país tiene un destino único, un destino divino. No es decir que es más importante que las otras naciones, los más países. Pero si usted lee la historia de cómo se fundó este país, se fundó en principios bíblicos, por gente que deseaba conocer más a Dios y fundar una nación en principios bíblicos. Es más, uno de los fundadores de este país dijo, esta forma de hacer gobierno, esta forma de tener país, no funcionará si los ciudadanos no creen en Cristo. Solo funcionará con los que creen en Cristo. Dios le tiene aquí para tomar parte de ese gran destino de este país. Mira, hay una canción, el himno de la batalla de la República. Esta es una canción que se escribió para que las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos lo cantaran mientras marcharan. Hace muchos, muchos años. No es una iglesia, no es una canción de una iglesia. Es un himno para las Fuerzas Armadas, los hombres que van a guerra. Y típicamente en una canción así, uno espera de que va a hablar acerca de la gloria de la República y la gloria del imperio. Ninguna vez se menciona eso en esta canción. Toda la canción empieza, mis ojos han visto la gloria de la venida del Señor. Su verdad marchando está. Y en el coro que a mí me impacta más, dice, en la belleza de los lirios, Cristo nació al otro lado del mar, con una gloria en su seno que nos transfigura a ti y a mí. Así como Él murió para hacer los hombres santos, muramos nosotros para hacer a los hombres libres, mientras Dios marchando está.
Es un destino que Dios tiene para un país. ¿Por qué? No porque Él ama a este país más que a los otros, sino que ama a todo el mundo. Este país fue creado para llevar el evangelio de Dios al resto del mundo. Por eso hay un forcejeo aquí en los Estados Unidos. Por eso es tan importante lo que está pasando ahorita. Porque no es solo una batalla política, es una batalla eterna. Al nacer de nuevo, usted nació en las Fuerzas Armadas de Dios. Y Cristo viene ahora como su capitán. Él abrió camino y ahora te pregunta a ti, preguntándote, ¿pelearás por mí? ¿Pelearás por la salvación de muchos? ¿Estarías dispuesto, como dice la canción, a morir por la causa del Evangelio? ¿Para discipular naciones? ¿O vivirás por ti mismo? ¿O lo harás a tu propia manera? Las dificultades que han venido a este país son porque se ha olvidado de su destino divino. Porque ha dejado este lugar de estar en el monte de Dios, en la presencia de Dios. Y al dejarlo, permitió entrar muchas maldades. Amén. Apocalipsis 11:15. Dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Dios está trabajando para preparar el mundo para su segunda venida, pero también dice en Apocalipsis 1:6, y nos hizo a nosotros reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Y Apocalipsis 5:10 dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. ¿Por qué no se para conmigo para que oramos? Padre, te damos gracias. Cristo Jesús, tú eres el Rey de los reyes y el Señor de los señores. Sabemos que tú tienes un destino divino para cada uno de nosotros, para nuestras familias, para nuestras comunidades, para esta región, para este estado, para este país y para todas las naciones. Señor, nos humillamos delante de ti y te pedimos que nos enseñes, que nos sigues enseñando cómo pensar como tú piensas. Muéstranos tus estrategias para los que están alrededor de nosotros, para nuestra ciudad, para este país, para las almas, para discipular naciones. Señor, que nosotros podamos ser santo como tú eres santo, que no sigamos con pecados que nos tratan de parar de hacer tu voluntad, sino que dejamos esas cosas atrás para seguir las mayores cosas para nuestro Cristo y nuestro Señor. Queremos darte la gloria. Y Señor Jesús, nosotros somos vasos para ti. Úsanos en esta gran batalla para ganar y discipular almas y familias, comunidades, regiones. Señor, no queremos menospreciar lo que tú nos has dado. No queremos desear lo que tú le has dado a otro. Queremos hacer la asignación que tú nos has dado a nosotros. Cristo Jesús, tú fuiste fiel en tu misión. Hasta la muerte y más allá fuiste fiel. Y ahora nosotros estamos sentados en lugares celestiales contigo. Y nosotros tomamos ese lugar celestial para tomar la autoridad que tú nos has dado a cumplir con nuestra misión, Señor Jesús. Nosotros no queremos ser como los hijos de las tinieblas que no creen en ti. Queremos ser como los israelitas que no creyeron tu reporte. Nosotros queremos ser como Caleb, como Josué, como Cristo Jesús, como tus valientes que toman el reino de los cielos por violencia en el nombre de Jesús, y cortamos con todo lo que no permite que sigamos marchando en tus fuerzas armadas, y tomamos las fuerzas que tú nos has dado, tomamos la armadura que tú nos has dado y pelearemos. Y Espíritu Santo, gracias por ser tan paciente con nosotros, por ser tan tierno. Ayúdanos a escucharte más, a escuchar tu voz en el lugar secreto, Señor Jesús, para que cuando lleguen las batallas estemos listos como David, estemos listos como Josué y Caleb, estemos listos como Cristo Jesús para pelear la batalla y ganar la carrera. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.